¿Cómo están mis antiburócratas? El día de hoy vamos a hablar sobre el Estado debe intervenir en la economía. Para comenzar, quiero decirte que Keynes no es un buen economista y la verdad es un pésimo y dañó a la economía brutalmente. Y hoy vas a aprender el porqué. Eh, También la Gran Depresión no fue por obra de... La Gran Depresión no se salvó gracias a Keynes, nada que ver. Sí, la Gran Depresión terminó en 1933 y la teoría de Keynes nace en 1936. Comenzamos con esto. Los gobiernos han tratado de fijar salarios y precios y cuando sus esfuerzos fracasaban, como sucedía normalmente, los gobiernos echaban la culpa a la perversidad y deshonestidad de sus súbditos, más que a la ineficiencia de la política oficial. Vamos a hacer un review de una historia de cómo el Estado no sirve para nada. Bueno, aquí, Babilonia, hace 40 siglos del código del brillante Hammurabi. Pongo brillante para burlarme, ¿no? En el reinado de Hammurabi, hace mucho tiempo atrás, el Estado se metió mucho con esto del control de los precios y salarios. Y eso que en esa época no había moneda para el intercambio. Ejemplo, ¿qué es lo que hacía este fabuloso Hammurabi? Él, en su reinado, él prescribía que cuántos quintales, qué sé yo, de arroz se necesitan para recibir a un obrero en el cual debería trabajar, qué sé yo, el fin de semana. Y cosas así, ¿ya? Entonces, ellos controlaban todo eso, el reinado controlaba todo eso, o sea, no dejaba que la oferta y la demanda fluyan tranquilamente. Es que el mercado... Ya, bueno, sigamos. Los registros históricos muestran una caída del comercio en el reinado de Hammurabi y sus sucesores. Eso que esto es antiguo, ¿no? Esto se debió al control de los precios y salarios y en parte a la influencia de un fuerte gobierno central que intervino en la mayoría de los asuntos económicos generales. De esta manera, quebró la influencia de ricos y de influyentes comerciantes. En otras palabras, el número de ricos declinan notoriamente. El número de transacciones decrecen también. Y el trabajo burocrático aumenta. O sea, el número de documentos administrativos aumenta. O sea, los burócratas son las máquinas de generar pobreza con la intervención del Estado. A mayor número de burócratas, mayor número de pobreza. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si no me entendés bien, miren, ¿qué es el mercado? Es un lugar físico o virtual en donde oferentes y demandantes, ¿sí?, interactúan entre sí en la compra y venta de un bien, ¿sí?, a un determinado precio, ¿ya? Esa es la definición de mercado. Y no dice con la ayuda de la intervención del Estado. No dice en ningún momento eso. Entonces, cuando el Estado se mete, ocurren problemas de oferta, ¿ya? Y tú me vas a decir, ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó? No te entiendo todavía muy bien. Tranquilo, con este ejemplo de acá me vas a entender. Este caso me encanta y cada vez se pone más bueno este caso, ¿ya? El Imperio Romano. El gobierno romano compraba provisiones de trigo y maíz en tiempos de escasez y lo revendían al pueblo a un precio fijo más bajo a los romanos. En el 58 a.C., la ley supuestamente fue mejorada. O sea, digo supuestamente, ¿ya? Porque lo empeoraron. En el 58 a.C. ofrecen trigo ahora ya no a precio fijo, más bajo, más bien trigo gratis. Según ellos, para mejorar la economía y ayudar a los pobres. ¿Qué pasó? Muchos de los agricultores que quedaron en el campo simplemente lo dejaron para vivir en Roma sin trabajar. Los esclavos fueron de cierta forma liberados por sus dueños para que simplemente el Estado les diera de comer gratis. Un ciudadano de cada 3 recibía el trigo del gobierno. El precio regulado trajo problemas pues en la economía. Después de algunos años, los burócratas aumentaron, ahora cobrando más impuestos para sus obras públicas que tenían costos extraños. Vamos a ver qué pasó. Esta historia se pone cada vez más buena. Si no entiendes mucho de lo que está pasando aquí, tranquilo, que la historia se pone cada vez más buena. Bueno, este es otro día, está de noche. No puedo grabar todo en un solo día porque tengo mucho que hacer y no me alcanza el tiempo. Pues estoy con esto ahora. Sigamos. Después de algunos años, los burócratas aumentaron. Bueno, esto ya dije. A medida que los impuestos crecían, la base impositiva se iba reduciendo y la inflación comenzó. Chuti, que esto está terrible. Esto está terrible. Miren lo que pasa aquí por el famoso gobierno. Los impuestos iban creciendo, pero la base impositiva se iba reduciendo. ¿Por qué se iba reduciendo la base impositiva? Ya, piensan un poquito. Ya, te respondo. Porque destruyeron a los generadores de riqueza con tantos impuestos, ¿sí? Cuando los generadores de riqueza se destruyen, no hay impuestos, ¿sí? Por eso la base impositiva decae. Y la inflación comenzó. Inflación con escasez es lo peor que le puede pasar a un país. Lo peor. Lo que le está pasando a Venezuela, ¿no? Con el famoso socialismo. Bueno, ya, sigamos. Es claro que la inflación es el resultado de las pavadas del Estado. Este es un claro ejemplo.
Nadie me lo puede sacar de contexto. Nadie. El drástico crecimiento de la oferta monetaria debido a la degradación de la moneda. Sí, ¿qué es lo que pasó en esta historia, este acontecimiento histórico que te estoy contando? Como el Imperio Romano, al ver que no había pues más recaudos, más impuestos, ofrecen más monedas, pero no se dan cuenta que la base del problema es la producción, la escasez de producción, porque acabaron con los que generan riqueza. Y eso causó una inflación. Y entonces el drástico crecimiento de la oferta monetaria debido a la degradación de la moneda. O sea, la moneda se va degradando, ya va perdiendo su valor. La moneda va perdiendo su valor porque ya no hay mucho que lo respalde, porque se mueren los generadores de riqueza. Entonces comienza a haber mucha moneda para querer ayudar, ¿no? Y prácticamente eso lo destruye más. No te preocupes si no me entiendes todo lo que te digo, pero tranquilo, tranquilo. Pero la historia se pone cada vez más buena. Ay, ¿cómo avanza? Ya. Y la historia se pone más buena. El burócrata Diocleciano en Roma. Llega el burócrata Diocleciano, sí, bueno, ya, que se dio la tarea de reorganización, que se dio la tarea de la reorganización, bueno, ya con gran vigor. Lamentablemente su celo excedió su conocimiento de las fuerzas económicas. Vamos a ver qué pasó. Creó 3 nuevos centros de poder bajo 3 emperadores asociados, o sea, más burócratas. Como la moneda carecía de valor, ¿sí? Ya vimos por qué carecía de valor la moneda, ¿no? Ya no tenía respaldo, ya no tenía producción. Creó un sistema de impuestos basados en pagos en especie. Uy, este sistema era para destruir las clases bajas. Ay, no. O sea, se convertían en siervos para asegurar que los impuestos serán recaudados, ¿sí? Convertía a las personas en siervos, o sea, en esclavos, para asegurar que los impuestos sean recaudados. La principal razón para la sobrevaluación oficial de la moneda era proveer el dinero necesario para sostener el gran ejército burócrata masivo. Sí, y el otro ejército normal, ¿no? Esto se pone más bueno, lo peor. Y te vas a quedar como loco. El burócrata, en su afán de controlar los precios, que según él, para ayudar a los más pobres, terminó destruyendo la economía. O sea, miren lo que pasó aquí. Fijó los precios básicos a que se deberían vender la carne, huevos, ropa, entre otros artículos, ¿no? Ya, los salarios lo fijó, o sea, ¿qué salario deberías recibir tú por tu fruto de tu trabajo? El Estado lo fijó. Pena de muerte para el que dispusiera cifras superiores a esta. Pena usual para aquellos que compren un producto a un precio superior puesto por la ley. Según él, hay alto espacio para los precios baratos y se limita la avaricia. No. Entonces, miremos los resultados. Resultados de la intervención del Estado con este burócrata. Hubo mucha sangre por cuentas triviales e insignificantes. Número 1. Número 2. Los que realmente generan riqueza, o sea, que producen, ya no están llevando muchos bienes al mercado, puesto que no tenían un precio razonable por ello. Número 3. Se incrementa la escasez. Número 4. Sangre derramada para los que ofrecen la riqueza. Los compradores, si encontraban que los precios estaban por encima del límite legal, formaban turbas y destruían los establecimientos de los comerciantes, matando a alguno de ellos. Y número 5. La escasez del ofrecimiento de los productos causaba inflación. Y ahora creo que me vas entendiendo. En los precios, o sea, en otras palabras, el Estado brillante que quería ayudar terminó destruyendo la economía. Esto sigue pasando hoy en día. Y se pone más bueno este video. La pregunta porque mucho se habló de, había gente que proponía que las vacunas empiecen de alguna forma a privatizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que tenían la posibilidad de pagar, por ejemplo, 10, 12, 15, 20, 25 dólares, paguen las vacunas. Me parece bárbaro. A ver, no sería el único caso. Digamos, a ver, si vos te fijas, hay salud pública y sin embargo, digamos, el 40% de la población tiene una prepaga. Vos tenés educación pública y hay mucha gente que va a educación privada. Por lo tanto, o sea, digamos, nunca debería haber sido denegado esa posibilidad de que vos accedas de modo privado. Es decir, ¿por qué? Porque además hubieras colaborado con el Estado a aquellos sectores donde no tiene la alternativa, vos podrías haber sido más eficiente en llegarle a esa gente. Javier, en ese aspecto, la verdad que me surge una duda, que vos sabes bien que hay una restricción para la producción de las vacunas. No se me ocurre cómo harías para habilitando eso, que no te aumente por un lado el precio de las vacunas y que finalmente haya un sector privilegiado, que es el que puede pagar, que acceda, con lo cual le quitarías bastante posibilidad de darle democracia, si se quiere, a la distribución de la vacuna. A ver, eso, digamos, es no entender cómo funciona el mercado, Hernán. Cuando justamente, ¿sabes lo que hace el sistema de precios? Si vos dejás que los precios fluyan, lo que va a suceder es que justamente, digamos, la producción aumente.
Es decir, en cambio, cuando vos restringís, me podés... El mundo lo necesita. Hernán, déjame terminar, porque tu problema es que no entendés cómo funciona el sistema. No, pero sin ánimo de ofender. Entonces, pero déjame que Con explique, respeto, te pido con respeto. No, hay respeto. No tengo terminada, no te acuso a vos. No, bueno, está bien, digamos, vos tenés tu opinada, pero digamos, o sea, no es la que funciona. No es la Yo te digo, si te puedes dejar terminar, porque si no, digamos, o sea, a ver, yo voy en calidad de invitado, vos estás en calidad de preguntar, ¿sí? Entonces, digamos, si querés, te contesto y después me preguntas, haz lo que quieras. Entonces, si vos liberás el mercado y dejas que los precios se expresen, lo que va a aparecer es la producción. Entonces, la verdad, digamos, o sea, ese comportamiento envidioso, digamos, de que quién va a ser el que, digamos, el que entra o no, el que la consigue o no, es un elemento de segundo orden. De última, después, o sea, porque yo no te estoy diciendo que el Estado, digamos, deje desvalido a aquellos que no pueden comprarla, bueno, tendrás que pagar el subsidio y listo. O sea, con lo cual, digamos, o sea, eso es solamente, esto es como el chiste, ¿viste? Está José y Juan. Y Juan tiene una oveja, le encanta su oveja y está fascinado con la oveja. Viene, digamos, o sea, aparece un genio y le dice a José, ¿qué deseo querés? Que se muera la oveja de Juan. Bueno, es lo que está proponiendo Hernán. Es decir, entonces deja que la gente compre todo lo que quiera, sí, y que el Estado también compre lo que quiera y, digamos, o sea, y pagará una diferencia de subsidio, pero vos vas a tener más gente vacunada. Pero Javier, a ver, de nuevo, yo comparto siempre y cuando, igual tengo algunos matices, pero siempre y cuando vos puedas incrementar la producción, que es lo que no está sucediendo. Porque de hecho, vos tenés un problema hoy de oferta y no de demanda. Al contrario. Con lo cual, vos sos economista, sabés cómo funciona esto, es bastante básico. Por eso me llama la atención. No, es que justamente porque es básico, si vos tenés un problema de oferta, ¿sí? Entonces dejá que los precios funcionen libremente y lo que hace el sistema de precios es atraer los recursos. Es decir, en cambio, si vos bloqueás la señal de precio, lo que haces es evitar que el sistema ajuste. Entonces, o sea, ¿cómo vas a...? O sea, vos no dejás que el sistema opere sus fuerzas y después lo criticas. Es una contradicción en sus términos. Pero la verdad que la inversión hacia la cuestión de la producción de la vacuna, no podés decir vos que no se está orientando justamente a eso. Tampoco es un problema. Si vos dejaras que el mercado fluyera libremente, seguramente habría muchísimos más recursos ahí. Es decir, lo que pasa es que, claro, cuando vos metés al Estado a intervenir, como implica violentar los derechos de propiedad, invierte menos gente, se produce menos y obviamente se genera la escasez. Y si vos además lo querés regular, la escasez va a ser más grande. No, yo quería preguntarle a Javier. Bueno, ahí termina esa parte. Bueno, te voy a explicar, si no entendiste, qué es lo que quiere expresar Javier. Mira, el Estado interviene y dice, ay, no, pobrecitos los pobres. No digo que los pobres no sean pobrecitos y no hay que ayudarles, no. Estoy diciendo cómo hay que ayudarles mejor a ellos, ¿ya? Cuidado. El Estado dice, ay, no, pobrecitos los pobres, no van a poder pagar la vacuna. Regulemos los precios, que cuesten menos. Entonces, lo que tú haces es interferir, ¿sí? Con la producción. ¿Sí? Interfieres con la producción y llegan menos recursos a los que ofrecen las vacunas, a las empresas. Ya, como llegan menos recursos, producen menos. Al producir menos genera escasez. Entonces, ¿qué pasaría si es que el Estado no hubiera intervenido? Si el Estado no hubiera intervenido, fácil. Simplemente hubiera habido un ricachón que hubiera dicho, ay, dame una vacuna por $10,000. Genial. Toma una insignificante vacuna por $10,000 y tienes más recursos para ayudar a los más necesitados. Entonces, esto es como que tú quieras ayudar a alguien a manejar un carro, pero no sabes manejar un carro. Entonces, antes de ayudar a esa persona a manejar el carro, tú debes aprender, mejorarte y saber cómo manejar un carro. Entonces, primero tú te ayudas a ti mismo y después puedes ayudar al resto. Primero tú te hinchas, tú te llenas de fuerza, de conocimiento, de vigor y ahí puedes ayudar a los demás. Esto es lo que no ocurre esto es lo que no ha estado ocurriendo con las empresas que ofrecen las vacunas. No se hincharon, no se llenaron de vigor, no dejaron que los recursos lleguen de manera natural. Entonces, menos tenían la capacidad de ayudar a los demás. Bueno, aquí tenemos la formación bruta de capital fijo, pública y privada, ¿ya? ¿Qué es la formación bruta de capital fijo? Bueno, las inversiones, ¿ya? Así, son las inversiones, ¿ya? Las inversiones del sector público y las inversiones del sector privado. Ecuador casi se va a un desastre total. Casi llega a ser Venezuela si no hubiera sido por la dolarización. Casi el presidente Rafael Correa nos lleva a un desastre. Y tú me has de decir, ¿cómo es posible eso? Si Rafael Correa hizo un montón de obras, nos sacó de la pobreza. Ay. Mira, te lo voy a explicar. Te voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. El azul es la inversión pública. Llega Rafael Correa en el año 2007 y comienza a aumentar el gasto público, ¿sí? La inversión pública. Mira, el azul es, ¿ya? Tanto así que en el año 2013 y 2014 supera el gasto público a la inversión privada. Imagínate, qué locura es esa, ¿sí? Aquí hay una falla. Si la falla es que esto no es gratis. Comenzó a producir educación gratuita, carreteras, un montón de carreteras, un montón de hospitales. Y tú me vas a decir, ve, no, que estás loco, hice una buena obra. El Ecuador sabe que hoy en día esos hospitales son insostenibles. Hacen mucha fila para esperar una simple consulta. Se están cayendo los edificios, ya no sirven. Las carreteras ya no están sirviendo.
estudiantes, muchos estudiantes que están quedándose sin sus becas y por sus propios méritos, porque el gasto público es insostenible. ¿Sí? El gasto público no es sostenible porque se apuntan impuestos. ¿Sí? Incluso se generan empresas que no necesariamente tienen rentabilidad, que tienen déficit. Empresas generan empresas con déficit. Ese es un gran problema también. Entonces, aumenta mucho el gasto público y destruye a los... Uy, se me fue mi imagen. Y destruye a los generadores de riqueza, a los verdaderos generadores de riqueza. O sea, estos palotes que tú ves aquí de plomo, ellos son los que alimentan al azul. ¿Sí? Afortunadamente, él ya termina su mandato en 2017. Date cuenta que aquí, 2015, 2016, 2017, se va reduciendo la obra pública, porque también ya no había, pues, por dónde, ya no había tantos impuestos, no había dónde agarrar más. Ahora, ¿por qué te digo que casi este señor nos lleva a un colapso como el de Venezuela? Mira, te voy a poner así de sencillo. A mayor gasto público, mayores impuestos. ¿Sí? A mayores impuestos y destruyes la riqueza, a los generadores de riqueza, a los que generan empleo. ¿Sí? Cuando tú destruyes a los generadores de riqueza, a los generadores de empleo, la gente pierde su capacidad de compra. Al perder su capacidad de compra, ¿qué es lo que quería hacer Rafael Correa? Era emitir billetes para subsanar esta herida. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido si Ecuador hubiera podido emitir billetes? ¿Qué es lo que no? Afortunadamente, Ecuador es dolarizado, por lo tanto no puede hacer eso. Lo único que hubiera hecho es aumentar la escasez, porque se está destruyendo la producción por aumentar demasiado gasto público, aumentar la escasez, aumentar los procesos burócratas. Miren, cuando estos palotes se incrementan es porque hay más burócratas, ¿sí? Que hacen papeles, hacen firmas y tantas vainas. Aumentar los burócratas, ¿sí? Aumentar la oferta monetaria, o sea, el dinero, los billetes. ¿Y qué crees que hubiera pasado? Una escasez con inflación. Lo mismo que le pasó a este señor de acá. Lo mismo. En serio, lo mismo. Entonces, miren, con esto aumento del tanto gasto público, la brecha de pobreza de $5 al día, sí se redujo, pero se redujo a punto de gasto, que te das cuenta aquí, ya no es sostenible. Ya no se puede reducir la pobreza, ya no es sostenible. Y cuando esto ya no es sostenible por punto gasto público, los problemas son mayores, los problemas son sumamente mayores. Estos son los problemas, la deuda. Porque el gobierno quiere cortar hilos, quiere hacerse el popular, y como no puede ya recaudar muchos impuestos, porque ya no tiene de dónde, se endeuda tanto. ¿Y qué crees que le pasa a un país cuando tiene muchas deudas? Baja la inversión, baja mucho la inversión. ¿Y qué crees lo más feo que es de las deudas? Es que las personas que todavía ni siquiera nacen tienen que pagar estas deudas a punta de impuestos. O sea, esto es realmente horrible. Se viene la pregunta del millón. ¿El Estado debe intervenir en la economía? Si tu respuesta es no, estás por mal camino. Si tu respuesta es sí, no entiendes nada. Y si tu respuesta es debe intervenir muy poco, estás en lo correcto. Sí hay ocasiones en que el Estado tiene que intervenir en la economía y es muy poco, la verdad, en la cual sí lo puede hacer bien, muy poco. Y eso se quedaría para otro video.